Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Sobre la Mesa, donde estamos tocando temas muy interesantes, muy importantes, y estamos justamente el día de hoy en el cierre de esta serie llamada El dinero y la justicia. Hemos estado tocando este tema tan importante aquí en la presencia de nuestro pastor Álvaro Casanova, el pastor Isaac Otón y un servidor, Enrique Ponce. Estos temas tan importantes para la vida cristiana, para obedecer y poder disfrutar de la vida abundante que el Señor tiene para nosotros con la sabiduría de Dios. ¿De qué manera atendemos o abordamos el tema del dinero y las finanzas como cristianos? ¿De qué manera tenemos esa relación sana con el dinero? Y creo que el día de hoy vamos a cerrar con un tema muy importante, que es el cuarto tema, que es ¿quién sirve a dos amos? El libro de Mateo capítulo 6 versículo 24 en la TLA, traducción lenguaje actual, dice: ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para dos amos, porque siempre obedecerá o amará a uno más que al otro. Del mismo modo, tampoco ustedes pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Nos da una indicación y nos adelanta una consecuencia de lo que puede haber si amamos a uno o si convertimos a uno de los dos en amo. ¿Y por qué? ¿Por qué dice la palabra de Dios servir a dos amos? ¿Por qué lo toma como un amo al dinero? Porque creo que el ser humano tiene la decisión y la inclinación a dejarse llevar por alguna cosa, ¿no? Entonces, cuando se convierte en nuestro mayor interés el dinero, se logra convertir en un amo, ¿cierto, pastor? ¿Algo que nos pueda comentar sobre esto? Sí, de hecho tenemos que entender que la llamada libertad, ¿cierto?, en que el hombre considera tener autonomía para sus decisiones y para aquello que se considera que quiere hacer lo que le parece, pues realmente es una utopía, porque el ser humano siempre somos lo que podríamos llamar seres gregarios, o sea, seres que algo ejerce un gobierno o un dominio sobre nuestra vida. Y es ahí donde es tan importante lo que plantea el Señor cuando dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Sí. Porque no está mal tener un amo. El problema es cuál amo tengo. Es correcto. Sí, es decir, necesitamos realmente un amo. Pero cuando permitimos ser siervos de Dios, y ya lo veremos un poquito más adelante en esta conversación, pues por supuesto eso tiene una dignificación de la vida. Pero quisiera en este momento solamente plantear que hay una gran diferencia de antagonismo entre Dios y el ser que se tipifica aquí, que está traducido como las riquezas, realmente es un ídolo pagano de los caldeos llamado Mamón, que era la adoración a las riquezas. Entonces, aquí ya se nos deja claro que hay una gran diferencia entre Dios, los intereses de Dios para el bien y la dignificación humana, o la esclavitud que genera las riquezas y todas aquellas ambiciones para esclavizar al hombre. A lo largo de toda la historia de la humanidad y la historia bíblica, vemos que el ser humano tiene esa inclinación a hacer estatuas de oro, empieza a buscar la manera de adorar estas representaciones de las riquezas, como por ejemplo en el caso del rey Nabucodonosor, ¿no?, que levanta una estatua de oro y dice: órale, ahora todos tienen que inclinarse delante de ella. Y vemos a lo largo de la historia de la humanidad esa inclinación del ser humano y esa parte de Dios diciéndonos: no lo hagan, porque se convertirá en ruina su vida. Los planes fallidos del ser humano tratando de llenar vacíos con la cuestión de la riqueza, ¿no? Y la adoración. Y creo yo que sí es muy importante que podamos entender que lo que produce la adoración o volver amo al dinero, pues produce ruina, produce, como decía usted, pastor, no, todo lo contrario. Todo lo contrario. Correcto. Lo que nos ofrece el que se convierte en un amo del dinero nos ofrece ruina, nos ofrece destrucción, muerte. Pero lo que el Señor nos ofrece, lo que Dios nos ofrece, si Él es nuestro amo, pues es bendición, es la vida abundante en Cristo, es una vida con dominio propio, incluso a través de la cuestión económica. Sí. ¿Es así, pastor?
Pues la tendencia del ser humano, ¿verdad? Desde el principio, ¿verdad? Ha sido tener muchos dioses, ¿no? Sí. Y lo vemos, ¿verdad? Plasmado en la historia bíblica, ¿no? En la historia de la humanidad, ¿no? Y el hecho de tener una intención de servir a muchos señores, a muchos amos, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús, cuando en el Sermón del Monte, ¿verdad?, que es donde encontramos esta escritura de Mateo 6:24, cuando Él está enseñando las bases para la vida, ¿verdad? Porque el Sermón del Monte, pues, es la base para la vida. Si tú sigues las instrucciones del Sermón del Monte, vas a cumplir con el Señor cabalmente, ¿verdad? No necesitas Amén. más, ahí está todo, ¿verdad? Entonces, cuando Él dice, nadie puede servir a dos señores, y fíjense bien que dice a dos, no 3, 4, 5, ¿no? O sea, a dos, ¿no? Sí. O sea, si no puedes servir a dos, menos a 3, menos a 4, menos a... Totalmente. ¿no? Entonces, es muy específico y muy puntual cuando dice, nadie puede servir a dos señores, ¿verdad? Entonces, llámese el segundo dinero, llámese familia, llámese negocio, llámese cualquier tipo de ídolo, ¿verdad? Por eso es que él desde principio habló en contra de la idolatría, ¿no? Y Sí, dijo, totalmente. no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy tu Dios, a mí únicamente me servirás. Dice que Él es un Dios celoso, ¿verdad? Amén. Celoso, o sea, a Él debemos rendir toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza, ¿verdad? Él debe ser nuestro amo, Él debe ser nuestro Señor. De no servir a otros dioses, no es como que otras personas tienen como, o otras cosas son iguales a Dios. No quiere decir eso, ¿verdad? Pero lo que quiere decir más que nada, creo yo, es que tenemos un trono en nuestro corazón. En lo más profundo de nuestro corazón, un espacio donde el Señor se entrona. Y es lo que pensamos todo el tiempo. Entonces, si el Señor lo tenemos en el orden correcto de nuestro corazón, pues entonces todo va a ir conforme a su voluntad. Pero de pronto nos vemos afanados en pagar alguna deuda, en lograr obtener, como decía, más cosas, como desde el inicio, ¿no? Tratar de satisfacer placeres, llenar vacíos y demás a través del dinero, pues toma esa posición donde Dios debería de estar. Ese orden, ¿no? ¿Dónde está tu tesoro? Dice, ¿dónde está tu corazón? Ahí está tu corazón, ¿no? es correcto. ¿Dónde está? Entonces, ¿quién es el rey de tu vida, verdad? Dios, ¿no? Si Él es, ahí está tu tesoro, pues ahí está todo lo que requieres, ¿verdad? No Amén. necesitas buscar llenar vacíos, llenar espacios, ¿verdad? En tu vida, porque Él lo llena es. todo. Amén. Pero cuando Él no está allí, entonces vas a buscar llenarlo con algo más. Y es ¿no? imposible. Y eso puede ser el dinero, y puede ser los placeres, y puede ser un vicio, ¿verdad? O algo más, ¿verdad? Sí. Pero pues estás quitando, ¿verdad?, del trono a Dios, y estás tratando de servir a varios amos, ¿verdad? Es un trono grandísimo que no lo vamos a poder llenar con nada. Solamente está a la medida del Señor, ¿no? Así es, porque es un espacio sagrado de nuestro corazón. Y es tan importante, la palabra también dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, ¿no? Y cuando tenemos al Señor en el trono de nuestro corazón, se ve reflejado en nuestra vida. Pero cuando tenemos al dinero entronado en el corazón, también se ve reflejado esta parte negativa en la vida del ser humano. Sí. ¿Y cómo? Quiero hacerles una pregunta y que a ver si me pueden ayudar a contestarla. ¿Cómo es que convertimos a algo en un amo en nuestra vida? ¿Cómo llega uno a convertir el dinero en su amo? ¿Cómo es ese caminar? ¿Cómo empieza uno a tropezar? Bueno, decía ahora que los seres humanos somos seres gregarios, es decir, esto significa que siempre estamos en la necesidad de seguir a algo o seguir a alguien. Y eso es parte de nuestra condición caída. La gran diferencia está en a quién seguimos, porque dependiendo a quién seguimos, así mismo será nuestra condición. Entonces,
Volvamos al texto, ¿no? Sí. Ninguno puede servir a dos señores porque o amará a uno y despreciará a otro. Así es. ¿Cierto? Entonces, el apóstol Pablo inicia sus cartas con una confesión bellísima. Pablo se firma siempre diciendo, yo soy siervo de Jesucristo. Amén. Es decir, identificarse como un servidor de un amo representa una condición de dignidad. Wow. Es decir, para Pablo firmarse como siervo de Jesucristo es una dignidad. Era dignificar Es su decir, vida, su identidad. Soy servidor del mejor amo. Amén. Del mejor amo. Amén. Y eso es lo que hace digna a la raza humana. Wow. Porque por el contrario, si yo soy servidor de cualquier otra cosa, como decías, pastor, ahora, ¿no? De cualquier cosa, y principalmente en el texto se refiere a las riquezas. Si soy siervo de cualquier otro amo, ese amo es un amo destructor. Es un amo que busca la vida del hombre para esclavizarle, no para dignificarle, sino para esclavizarle. Hace unas semanas atrás hablábamos de una frase muy especial de Gary Inring, las parábolas de Jesús sobre el dinero. Y él dice allí, el dinero es muy buen siervo, pero es muy mal amo. Sí, es decir, si el dinero lo usamos como un recurso, se hace un siervo. Pero Sí. si del dinero lo ponemos en el trono de nuestro corazón, se convierte en un tirano. Totalmente. Y nos destruye debajo de él. Totalmente, porque no tiene la capacidad de amor. Sí. Gloria a Dios por Jesucristo, porque ahora en Él tengo perdón de pecados, tengo Amén. redención, tengo vida nueva. Amén. Eso realmente dignifica al hombre. Y- Entonces, ¿a quién tenemos Sí. en el corazón? Define nuestra vida. Amén, totalmente, totalmente. A quien tenemos en el corazón. El trono del corazón. Define nuestra vida. Amén. Y qué interesante es poder entender que nuestra vida va a dar un buen fruto, un fruto a lo mejor no tanto material, pero un fruto personal en nuestras áreas de vida, ¿no? En todas nuestras áreas de vida, incluyendo la material, porque tampoco podemos como satanizar esta parte material. El Señor es el rey del oro y la plata, pero Él es el rey, ¿no? Así es. Entonces, es importante. Por eso nos dice buscar a Dios y su justicia. Bueno, o sea, si tenemos a Dios en nuestro corazón, si Él es nuestro Señor, si a Él le servimos, ¿no? No tenemos por qué preocuparnos por lo demás, ¿no? Así es. Ni por lo material, ni por lo económico, ni por el dinero, ni por la provisión, porque cuando le buscamos a Él, cuando le tenemos a Él en nuestro trono, cuando Él es nuestro Señor, cuando a Él le servimos, ¿verdad? Todo lo demás Así es. va a llegar, ¿no? Totalmente. Porque Él lo dice en su palabra, no he visto justo desamparado ni aún uno, ni su simiente que mendigue pan. Entonces, Amén. cuando nosotros hemos entregado nuestro corazón a Él y le servimos a Él, y Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo, Proveedor, ¿verdad? sí. Pues no te preocupes por lo demás, ¿verdad? Porque Él va a proveer todo Totalmente. lo que sea necesario. Cuando queremos servir a Dios y a las riquezas, cuando queremos servir a Dios y a otros, ¿no? Sí. Pues las cosas no van a marchar bien, ¿verdad? Y ahorita que lo decía también Pastor Álvaro acerca de dignidad, ¿no? Y esta parte también, Pastor, de entender que le debo de servir a un amo porque sé quién soy. Soy su hijo, soy su siervo, y esta parte de dignidad y saber quiénes somos, me trae a la mente la palabra identidad. Y saber quiénes somos todo el tiempo, somos hijos de Dios, somos unas personas que le servimos solamente al Señor, a Dios, a nuestro Dios. También nos lleva a vivir un poco más ligeros o más descansados en cuanto a las necesidades que el ser humano tiene, como es la cuestión de alimentarse, vestirse, a lo mejor tener transporte o para el transporte. Y todas estas necesidades que nos ayudan en la vida no se vuelven un afán porque sé quién soy en Cristo, porque sé quién soy, Sí. quién es mi Padre. Sé que mi Padre, si nosotros tenemos bien nuestra identidad, sabemos que nuestro Padre
nos va a proveer. Dice, si las aves del cielo no tienen que trabajar ni nada y no tienen que preocuparse para el día de mañana, ¿cuánto más yo haré por ustedes que son mis hijos? Entonces yo creo que mucho tiene que tener en nuestro descanso, depende muchísimo de nuestra identidad. Nuestra dignidad o la manera en que dignificamos nuestra vida depende mucho de nuestra identidad, de quiénes somos. Obviamente, una persona que no sabe cuál es su identidad, no sabe quién es su padre, no sabe que su padre está interesado en cubrir sus necesidades porque hay un plan para él en su vida, hay un propósito por el cual fue creado, fue diseñado, y ese propósito se debe de cumplir sí o sí. Y él va a ver que las necesidades para que se cumpla el propósito. O sea, toda esa información. Mira que creo que sería muy interesante que nos puedas compartir algo que ahora estábamos hablando, y eso nos va a permitir entender un poco de esto que planteas. Tú nos contabas ahora de la experiencia de un hombre que hace todo un esfuerzo para sembrar un cultivo. Cuéntanos un poquito y podemos entender un poco sobre eso. Sí, hay una historia que realmente impactó mi vida y me esclareció un poquito sobre el tema de las finanzas y qué tan importante es realmente tener la certeza de que el Señor tiene control y algo más también, contemplar nosotros al Señor en meterlo a la ecuación de nuestros negocios. O sea, incorporarlo, volverlo parte, y no nomás incorporarlo, sino volverlo prioridad en cada uno de nuestros negocios o proyectos o lo que sea que vayamos a emprender, ¿no? Porque me encontré en mi caminar con esta historia de esta persona que había invertido mucho en un proyecto de siembra y no salió como él lo esperaba. Hubo un desastre natural, hay una sequía y no se dio la cosecha. Entonces la persona se quitó la vida ahí en ese lugar, porque era demasiada la angustia que tenía, el no saber cómo iba a devolver el dinero que había invertido, el que había pedido prestado, qué iba a pasar con su familia. O sea, tantas cosas que esta persona pensó, que se angustió demasiado y se quitó la vida. O sea, optó por quitarse la vida porque en su vida no era la prioridad Dios o no se tenía el conocimiento de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, de lo que el Señor puede hacer en la vida de cada uno de nosotros, incluso si tenemos pérdidas como esa. Para el Señor no hay imposibles y no hay punto final en nuestra vida hasta que estemos en la presencia con Él, hasta que llegue la muerte. Ese es el único punto final. Mientras no llegue ese momento, todos aquellos que creemos en el Señor tenemos esperanza. En realidad, esta es una cosa que lamentablemente se repite en muchas ocasiones. Pero planteemos un poco sobre ese ejemplo que tú dices. Cuando una persona hace un proyecto, ¿cierto? Una empresa, un trabajo, cualquier cosa que hacemos, buscando recibir un sustento, buscando recibir algún beneficio económico, hay un interés básico que no podemos perder de vista, y es el beneficio que requiere un individuo para sus necesidades, como decíamos ahora, ¿cierto? Vestuario, alimento, recreación, su familia, todo esto. Es decir, eso es fundamental entenderlo. ¿Por qué trabajamos? ¿Cuál es el interés de trabajar? La necesidad de trabajar pone al individuo en el objetivo de hacerlo. Es decir, se trabaja, se hace una empresa, porque queremos que ese individuo tenga una condición de bienestar, ¿cierto? Pero si no vemos la dignidad de ese individuo y permitimos que el trabajo supere la dignidad de él, entonces ya él no es el importante. Así es. Y entonces cuando ese individuo ya no es el importante, ese individuo se convierte simplemente en alguien que perdió su dignidad, en alguien que se deshumaniza, y si no se cumple el objetivo de las riquezas, entonces él ya no sirve. Sí, ya no sirve, porque quedó allí pues caído, ¿sí? Aplastado debajo de una situación que él no alcanzó a manejar. Sí, lo rebasó. Y esa es la gran problemática que existe cuando el Señor dice servir a las riquezas, ¿no? O sea, tener por amo las riquezas aplasta.
Hay una frase muy interesante de aquel multimillonario norteamericano que inició con la industria del petróleo por allá, comenzando el siglo anterior, Rockefeller. Oh, sí. Y a él le preguntan en algún momento, señor Rockefeller, usted es el hombre más rico del mundo. ¿Usted todavía quiere más dinero? Y él dice, solamente quiero $1 más. $1 más. O sea, eso habla de un espíritu esclavo de producir. Sí. Nunca pararé de desear. Entonces, cuando la tarea es producir por producir, entonces ya lo importante no es mi vida para dignificarme, sino que el dinero está sobre mí y pierdo esa dignidad. Sí. Entonces es como una bola de nieve que va corriendo y arrasa con lo que sea. Así sea con su manejador, sí, ¿no? Se me viene a la mente la pregunta, tú que eres doctor o eres licenciado, ingeniero, lo que sea, ¿qué pasaría con tu vida si te quitaran esa profesión? ¿Qué pasaría con tu vida si te quitaran la reputación que has logrado socialmente? ¿Qué pasaría? ¿Cómo te sentirías? ¿Cuál sería tu motor de vida, tu sentido de vida si te quitaran tu profesión? Yo creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer todos, porque no puede ser posible, como lo decía usted, que nos rebase en sentido de vida nuestra dinero, ocupación. O nuestra ocupación, sí. O cualquier otra cosa que nos rebase se convierte en nuestro amo. Así es. Nuestro sentido de vida ya no sería Cristo, ya no sería el hecho de vivir por un plan de Dios, por el amor que Dios nos tiene, sino sería por lo que estoy haciendo, obteniendo, ¿no? Pues no busquemos servir a dos señores, ¿no? No busquemos tener dos amos. Busquemos. Busquemos al amo que es por sobre todas las cosas, ¿no? Que es el Maestro de Maestros, el Señor Jesucristo. Amén. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. A Él debemos de servir. Servir es una palabra, ¿verdad?, que está relacionada con esclavo, ¿verdad? Seamos sus esclavos, ¿verdad? Sí. ¿Qué quiere decir eso, verdad? Un esclavo estaba al servicio total, absoluto de su amo. Seamos esos esclavos del Señor, ¿verdad? Que Él sea nuestro Dios, dice, amén. Como dice Él en su Escritura, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, que Él sea nuestro único Dios, nuestro único Rey, nuestro único Señor, y sirvámosle con todo nuestro corazón a Él. Amén. ¿Algo que quiera decir para finalizar, pastor? Sí, si me permiten, quisiera contar brevemente un relato que recuerdo ahora, y es que en la antigua Roma existía el mercado de esclavos. Sí. Y en el mercado de esclavos traían, pues, por supuesto, a personas que habían tomado cautivas en diferentes lugares, y algún día llega un hombre allí para ser vendido como esclavo. Y es puesto allí en el centro y pugnan en aquel día dos amos por él, porque era toda una subasta. Y ese día se juntan o se acercan allí un amo que era un benefactor, compraba esclavos para dejarles libres. Y el otro que llega es el peor de los amos de la región. Los compraba y tenía la fama de que los compraba para matarlos bajo el trabajo. Sí. Y la gente los conocía y aquel hombre que estaba siendo subastado lo entendía. Entonces comenzó la puja. Y el hombre que los compraba para dejarlos libres dijo, yo doy tanto por este hombre. Y el otro, el esclavo tirano, yo doy tanto. Y subió tanto el precio que pues ya era un valor que nunca se ha pagado por un esclavo. Y el que los compraba para dejarlos libres, que era un hombre multimillonario, dijo, yo doy tanto por ese hombre. Un valor que jamás se había pagado por un esclavo. El hombre que estaba allí siendo subastado anhelaba quedar en las manos de este amo benefactor. Entonces inmediatamente viene y se arrodilla delante de él y le dice, amo, gracias, me salvaste la vida de aquel tirano. Y ese amo bondadosamente lo levanta y le dice, muy bien, pero yo te compré para dejarte libre, vete. El siervo le dice algo muy especial, le dice, muy bien, señor, si me compraste para dejarme libre, entonces soy libre para hacerme tu esclavo. Wow. Esa es la verdad de Dios en el Evangelio. El mejor amo es Dios, es Amén. Jesús en el corazón. Amén. Si permitimos que Él tome el trono de nuestro corazón, Él nos compró para hacernos verdaderamente libres. Wow. Por el contrario,
caer bajo la tiranía del dinero, de cualquier cosa, y principalmente el dinero y las riquezas sí que destruye la vida cuando se tiene como Señor, como amo. Entonces, caer en esa tiranía es deshumanizarnos, venir a Cristo, permitir que Él tome el trono de nuestro corazón, es la dignidad, es encontrar la dignidad que perdimos cuando pecamos delante de Él. Totalmente. Wow, pues nos vamos llenos, nos vamos confrontados, nos vamos un poco inspirados también para seguir viviendo libres y seguir siendo también siervos del Señor. Amén. Seguir poniendo a Cristo en el trono de nuestro corazón para que las riquezas no sean una esclavitud para nuestra vida, podamos disfrutar de lo que el Señor nos da el día de hoy, que podamos entender y llevarnos bien con la cuestión de las riquezas, con la cuestión de las finanzas, con la cuestión económica en nuestra vida. Así que no sé, ustedes pónganos en los comentarios si algo les gustó de esta plática, pónganos, escríbanos sus comentarios, si quieren que oremos también por sus finanzas, pueden mandarnos mensaje por privado también. Estamos muy agradecidos con ustedes por todo lo que nos han acompañado, y espérense porque se acaba una serie, pero empieza otra más, así que no te puedes perder este programa. Una vez más, Sobre la Mesa. Que Dios te bendiga, que estés muy bien, que Dios bendiga tus finanzas, que Dios se entrone en tu corazón y que puedas experimentar la vida abundante en Cristo Jesús. Nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga.